Acompañarnos. Gracias por estar en su programa Ya Supiste del ISSSTE, como todos los miércoles. El día de hoy tenemos un tema muy importante y sobre todo de mucho altruismo. De verdad que va a ver que lo necesario que es la donación de sangre, que es el tema, porque puede salvar vidas. Puede ser la suya, puede ser la mía, puede ser la de un familiar, puede ser la de cualquier persona, que todos tenemos gran valía. Y está con nosotros la química farmacobióloga Margarita García Rosales. Ella es la química de la clínica de especialidades de aquí del ISSSTE y bueno, nos va a hablar justamente de la donación de sangre. La donación de sangre, un tema que realmente es muy importante, pero que a veces no le damos justamente su debido interés. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que puedo decir es que la donación de sangre se debe promocionar como un valor humano y de responsabilidad social. No, es como una necesidad permanente, no solamente cuando hay una urgencia o un desastre. ¿Sí? Nuestro país tiene mucha vigilancia sobre el control de los donadores, entonces no hay ningún problema de que si la sangre te puede ocasionar alguna enfermedad. Tiene el servicio de bancos de sangre. Su objetivo es que tanto el donador como el paciente se vean beneficiados por la persona que se encuentra en condiciones adecuadas y sin riesgos de transmitir enfermedades infectocontagiosas. Se procura que la sangre sea segura. También los donadores son importantes y tenemos un respeto hacia ellos. Toda la información que se recaba el día que llegan es de manera confidencial. Todo el material que se utiliza es nuevo, es estéril, es Eso es muy desechable. importante que sepan, Sí, o que sea, para que sepan, tengan todo la es nuevo. confianza, no se preocupe, no pasa nada. Así es. También una transfusión puede salvar la vida de un paciente. De ahí es la necesidad de que siempre procuremos mantener un suministro adecuado de sangre. Es como un banco. Si un banco se queda sin dinero, no puede proporcionarle prestaciones a las empresas para salir adelante. Así la sangre. La sangre tiene una fecha. Las plaquetas, por ejemplo, duran 5 días, el plasma sí dura un año congelado, pero la sangre, los paquetes eritrocitos solamente duran 25 a 30 días. Ah, eso no lo sabía, o sea, sí Ah, tienen sí, una tienen duración una duración corta. corta, sí. Entonces es necesario que siempre haya sangre. El trabajo social les pide mínimo cuando va a haber una intervención quirúrgica 2 donadores, porque la política es siempre tener un reemplazo, ¿sí? Entonces, aunque no se haya ocupado para la persona, la sangre que dio su donador puede salvar otras vidas. Porque hay veces que hay complicaciones y una persona que iba a ocupar 2 o 3 paquetes a veces se lleva a 6, 7, ¿sí? O puede llegar una persona herida y va a ocupar sangre y si el banco no tiene, ¿cómo la vas a salvar? Es por eso que es muy importante que siempre haya sangre. Cuando hay por ejemplo, los pacientes que van a hemodiálisis, también ocupan sangre. Llevan donadores, pero a veces ya no es posible de tanto que van, pero gracias a que hay las personas que tienen la conciencia de donar, va a haber sangre para ayudarlos. También tenemos las plaquetas y el plasma, que también ayuda a los niños que están en terapias de cáncer. ¿Sí? Entonces todos los hemoderivados, todo lo de la sangre es bien aprovechado. Es de verdad muy humano hacerlo. También el donador se ve beneficiado en que le vamos a hacer estudios. Se le hacen estudios de enfermedades Y infectocontagiosas gratuitos. y gratuitos que por fuera les saldrían más caros. Se les proporciona una consulta médica completa. Como les dije, su información es completamente confidencial, nadie lo va a saber, incluso los resultados. Una sangre no se libera hasta que fue hecho todo el proceso de exámenes, ¿sí? Si la sangre sale con todas las enfermedades infectocontagiosas negativo, es una sangre que se considera segura y es la que se va a transfundir. En caso de que haya salido alguna enfermedad, esa sangre se desecha y se le llama al paciente porque si él no sabía que padecía, por ejemplo, algo que estaba VIH, en por periodo de ejemplo. incubación o una hepatitis B o C
que también son silenciosas y después generan un cáncer, como la hepatitis C. Entonces se le manda a llamar de manera confidencial, se le pasa medicina preventiva y se le lleva a un tratamiento. Hay muchas personas que no sabían que tenían algo y ahí es cuando se dan cuenta. Es otro beneficio de ser donador. Después de donar se les da un desayuno. Otro más pues sí, o sea, se llevan sus beneficios. La sangre, no el que done, porque hay personas bien curiosas que piensan que suben de peso después de donar, no sé por qué. ¿En serio? Sí, le preguntan que no donan, que porque engordan, o sea, a veces dices, ¿de dónde sacan eso? No se sabe. Qué raro. Pero ni suben de peso, ni tampoco les ocasiona ningún daño. Por eso se les piden unos requisitos antes de donar. Se les toma su sangre y se ve su hemoglobina. Si está en condición correcta, pasan a donar. Si no, le dicen, no puedes donar. Porque tampoco queremos que se vayan a marear o a desmayar, que es lo que a veces llega a suceder. ¿Sí? Se les pide que días antes haya una preparación, que no coman lácteos, no grasas, no y sí, para que la sangre no esté lipémica, pues esté bien y se hidraten muy bien, que vayan bien hidratados, que por ejemplo las personas que trabajan de noche no vayan al día siguiente a donar, o sea, si tuvo una guardia no puede donar, para que no se sienta mal. Solamente se extraen 450 mililitros de sangre, solamente. Casi medio litro. Casi, pero no es el medio litro, y además nosotros tenemos entre 5, 5.5 hasta 6 litros de sangre, depende del peso de la persona. ¿Sí? También se pide que las mujeres pues no hayan menstruado, que no haya sido cerca, pues por el periodo. ¿Por qué motivos? Pues sí, el motivo de la menstruación, pues es que ya ve que es una pérdida de sangre y hay personas que sangran más que otras y todavía le vamos a quitar. Entonces, si pueden, no se van a morir, pero sí pueden desmayarse en el proceso, pueden sentir un malestar fuerte. Entonces, es por eso que es uno de los requisitos para la mujer. ¿Y para el hombre hay requisitos? Pues que no haya, bueno, su peso, no deben ser menores de 50 kilos, tanto hombre como mujer. Para el hombre, que no haya bebidas alcohólicas días antes, ¿sí? Pues no, en realidad los hombres tienen, nada más que no se pongan nerviosos y estresados, porque ellos son los más temerosos. Si se fijan en banco de sangre, la mayoría de las que donan son mujeres. Eso sí es cierto, la mayoría de las que van son mujeres. Sí van hombres, no digo que no, pero las mujeres van como con más ganas, van así, muy, muy contentas de ir a donar. Los hombres van nerviosos, van muy nerviosos, y eso a veces hasta cuando les está sacando la sangre, se empiezan a marear y a sentir mal. En cuanto se sienten mal, decimos, ya no donas, porque, pues no, ¿verdad? Saldría peor para ellos. Okay. Sí. Pues bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Ojalá y nos puedan escribir. Estamos en ISSSTE Jalisco, y si tiene algunas preguntas al respecto, algunas dudas, algunas inquietudes, pues usted nos puede mandar un mensaje, ya sea inbox o ahí mismo directamente en los comentarios, déjenos uno, y así de esa manera podremos estar resolviendo esas dudas. Pero bueno, entonces quiere decir, haciendo un poquito de un resumen de lo que ha dicho, es que si alguien pesa menos de 50 kilos, definitivamente no debe de haber menstruado, en el caso de las mujeres, en días anteriores a la donación, porque esto podría hacer que tuviera un mareo, alguna incomodidad, e incluso un desmayo, justamente por la pérdida de sangre. Y tampoco deben de ir, en el caso de los varones, o en el caso de las mujeres también, no es cierto, esto sí es para los dos. Sí, no deben de haber tomado bebidas alcohólicas con anticipación, capaz de que un día antes en la noche hubo una fiesta y se les antojó simplemente tomar una copa de vino o algo más, o incluso hasta se pusieron una borrachera, definitivamente, entonces así no puede donar. Ya se habló de las ventajas
de que se les hacen antes de eso unos estudios de hepatitis, VIH, sífilis, hepatitis C, Chagas, brucelosis, o sea, realmente es un estudio que se les tiene que hacer completo, que eso es en beneficio también de las personas que donan sangre y que además el beneficio adherido es que pues ellos se dan cuenta, las personas en general que van a donar sangre si tienen una enfermedad que a lo mejor ni siquiera de esa tenían conocimiento y pues bueno, o sea, realmente hay muchos beneficios entonces. Sí, Los bastante. beneficios son más que el piquetito, que de repente uno siente la molestia, el miedo, la inquietud, el temor de que vaya a doler, etcétera, etcétera. Los beneficios son más que un piquetito. Entonces creo que sí es importante que hagamos conciencia de que de verdad esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente que está postrado en la cama en espera de una sangre que a lo mejor es muy difícil de conseguir y justamente a eso quería llegar. ¿Cuáles son los tipos de sangre que existen y cuál es el más difícil para que se pueda encontrar? Bueno, los tipos de sangre sabemos que Vamos es a el hablar fuerte, A. porque Tipo recordemos de que sangre es el A, el tipo B y el O. El O viene a ser un tipo cero porque no es ni A ni B, pero se le dice O. Hay el RH positivo, que la mayoría tenemos eso ese vamos a ver, factor. perdón tantito, Ujú. pero sí está haciendo calor de aquí, Sí. no sé si está en calor o frío usted. No, está bien. Sí, está bien. Tengo calor. Vamos a hablar fuerte porque Sí, vamos a a poner ponerle. el aire Ujú. acondicionado. Bueno, el RH positivo, la Vamos a mayoría ver. somos. Yo sí quiero ahí, ok, los tipos de A, B, O, pero ¿qué es RH positivo y RH negativo? Si nos pudiera hablar a los cristianos, digo, así se dice, ¿no? Hablando en cristiano, eh, qué significa eso de RH positivo, RH negativo? ¿Qué tiene que ver? Es un factor que tiene la sangre, ¿sí? Se llama RH porque es el factor Rhesus que se encontró en estudios de un mono llamado Rhesus, ¿sí? Las personas que tienen ese factor RH son, ¿cómo le diré? Son anticuerpos. Fuerte. Son anticuerpos, ¿sí? Hay personas que no lo tienen. La mayoría lo tenemos, es minoría la que no lo tiene, gracias a Dios, ¿verdad? Hay tipos A, B y O. El O positivo es para un donador universal, ¿sí? Le puede donar a, le puede donar a B, ¿sí? A solamente recibe de A, B solo recibe de B y O solo recibe de O, pero O sí puede dar a B y a A, sí, porque cuando hay anticuerpos, por ejemplo, si a un A le entra un B, la sangre se va a aglutinar y le va a ocasionar una reacción muy fuerte y el paciente puede morir. Es por eso que es importante hacer los tipos de sangre. Cuando en las primeras guerras fue cuando se empezó a utilizar la transfusión de sangre. Todavía no habían visto que había grupos y morían los pacientes que recibían sangre. Después empezaron a ver los grupos, pero aún así a una le transfundían una sangre, pero resulta que él no tenía el factor RH, factor Rhesus que le llaman, y se moría también el paciente porque formaba también una aglutinación, le estaban metiendo algo que él no tiene, su cuerpo desconoce, se defiende y aglutina y muere, ¿sí? Es por eso que es muy importante siempre cuando se va a transfundir hay la vigilancia de un hematólogo, porque en cuanto hay una reacción se suspende la sangre, ¿sí? Es por eso que también se le toman al paciente pruebas previas para hacer pruebas de compatibilidad de sangre antes de donarla, ¿sí? Entonces, el RH negativo, quien no lo tiene, solamente recibe de pacientes que no tienen el RH, que son pocos. Un O negativo sí es más común. A negativo también hay, pero B negativo sí es más difícil encontrarlo, ¿sí? Esa sí es la sangre más difícil.
Hay veces que cuando van los pacientes, las familiares del paciente y tienen un paciente B negativo, por ejemplo, y va a haber una cirugía de corazón, ahí se piden más donadores. Se le piden negativos porque él es lo que va a ocupar y casi no hay. Sí, y entonces si son de la misma familia y se les lleva su sangre negativo, ellos siempre sí la ocupan, esa cirugía sí la ocupan. Porque a veces piensan, es que yo te consigo los donadores y ni usas la sangre. Bueno, como es muy difícil conseguirlos, a ellos les cuesta más trabajo. A ellos sí se les pide más que lleven su donador, porque casi no hay en existencia en el banco. Sí, el RH negativo, por lo mismo que es menor en la población, también es más difícil de conseguir. Por eso a ellos sí se les exige más sus donadores. A veces podemos apoyar. ¿Es la forma de los anticuerpos? O sea, no. El RH es un factor que tienen unas personas y otras no. ¿Cómo decirte? Es que tenemos... ¿es dar positivo o negativo a un factor? Así lo... Negativo es que no lo tienes. Ajá, y positivo es que sí tienes ese factor. ¿En qué en tu consiste sangre? ¿De qué es un anticuerpo. Ajá. Sí. Nuestros grupos de sangre nuestra sangre tiene proteínas y tiene sus anticuerpos, ¿sí? El por qué existen los anticuerpos en la sangre, pues es como todo, no, sí, bueno, no, en realidad no se conoce bien por qué, ¿cómo decir? Bueno, a final de cuentas es un factor que una persona que todo tiene, tú tienes tu grupo sanguíneo, no la tienes. ¿Eres A, B? O tu RH, ¿lo tienes o no lo tienes? Okay, eso sí. Exacto, sí, eso es exacto. Okay. Sí, es por eso lo que te digo. Antes, cuando empezaron las primeras transfusiones, se ignoraba eso. Y nada más pensaban, le pongo sangre y se va a salvar. Entonces fue cuando los médicos empezaron a investigar por qué si le puse sangre, porque murió. Sí, entonces fue cuando empezó a estudiarse más a fondo y se encontraron pues que había diferentes tipos que había diferentes, se les dio una letra, pues por así decirlo, pues para empezar a clasificar, ay mira, son B, y al que le llamamos O es que no tiene ni A ni B, se llama O, pero es en realidad 0, que carecen de ese anticuerpo, ¿sí? Ok, ¿sí? Y aquí lo importante entonces es que el O puede donar, sí, pero solamente a él le puede donar otro O, sí, porque no tiene ni A ni B, tú le metes una o un B y va a tener un choque anafiláctico, una reacción alérgica, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuáles serían los más difíciles? El B negativo. No, el O es un tipo de sangre que es bien común, es el que más hay. Del O sigue el A, hay mucho A, hay menos de B. Y hay otros que tienen A y B. ¿Cómo? Sí, ahí tienen AB, tienen de los dos, ¿sí? Wow. Ellos son receptores de todo. Ellos pueden recibir A, pueden recibir B, pueden recibir O, pero ellos no le pueden dar a nadie, solamente a otro AB. Porque como tiene B, no le puede dar a un A. Como tiene A, no le puede dar a un B. O sea, él es receptor de todo, pero no puede dar, solamente otro AB. También son pocos, que hay, y peor cuando hay un AB negativo, pues más poquitos hay, pero puede recibir de O negativo, o sea, él puede recibir mucho, pero no puede dar, no puede darle a nadie. ¿Sí? Salvo otro AB. Sí, solo otro AB nada igualito más. Que él. Igualito. Sí. Ah, pues qué interesante, porque realmente yo desconocía, ¿no? Para empezar lo del factor, si lo tienes o no lo tienes en tu cuerpo, y el choque que puede haber si una persona recibe sangre de otro tipo, y bueno, ya lo comentó, que cuando la guerra sucedió, o cuando las guerras estaban presentes al principio, ahí fueron donde se dieron cuenta de que no era solamente hacer una transfusión de sangre, sino que tenía que ser de su mismo tipo de sangre. Se dieron cuenta que había varios tipos, las catalogaron simplemente como tú eres B, y tú eres o tú no tienes ninguno, mejor dicho. No, y ahora actualmente también, cuando se hacen las pruebas cruzadas,
Y hay veces que le pones una a un paciente y al hacer las pruebas pues se ve que no, que la rechaza en las pruebas de compatibilidad que se hacen. Resulta que hay A1 y hay A2. También es eso, como ves. Entonces también todo eso, cuando se cruza una sangre, este, hay que, ¿cómo le diré? Hacer correcta la selección de la sangre. Es por eso que es muy seguro la transfusión porque hay mucha vigilancia, hay normas, hay normas que, que están cuidando la seguridad del paciente al recibir la sangre. ¿Sí? ¿Cuál? La norma oficial mexicana, esa es, en donde especifica todo lo que tenemos que llevar a cabo en el proceso de selección de sangre y al momento de hacer las pruebas cruzadas. ¿Sí? Aún así, cuando sale la sangre al paciente, hay vigilancia por parte del personal médico, porque por algún motivo hay pacientes que ya han sido transfundidos anteriormente y aunque le pongas una sangre de su tipo, llega a haber algunas reacciones fuertes como una fiebre o algo así, inmediatamente se suspende. Va el hematólogo y ve qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, hay mucha vigilancia en lo que es medicina transfusional. De hecho, es una subespecialidad, ¿sí? Entonces los pacientes pues pueden estar pues tranquilos en cuanto a que si van a recibir o van a donar. Hay mucha vigilancia en eso. Sí, es muy importante. Bueno, eso es muy importante porque a veces nos surgen las dudas de que si voy a ir y lejos de ayudar me van a contaminar, ¿no? A veces la gente tiene esas ideas de que lejos de ayudar, bueno, él sí puede ayudar o puede pensar que él puede ayudar, pero que lejos de ayudar a él lo van a contaminar y realmente es importante que se quede muy en claro que no es así. Va a recibir los beneficios que ya hemos mencionado, que es desde saber si tiene alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque previamente se le practican unos exámenes de laboratorio para saber si no tiene VIH, hepatitis, sífilis. También hay donaciones autólogas. Hay pacientes que no quieren recibir sangre y quieren ellos mismos, antes de su cirugía, de su misma sangre. Sí hay. Para ellos se les autoriza a los pacientes prequirúrgicos con una hemoglobina mayor de 14, un hematocrito mayor de 43 y se les indica un suplemento de hierro. Entonces ellos, antes de su cirugía, van y donan, se autodonan. ¿Sí? Se puede hacer autodonación autóloga, o sea, al tener su sangre reservada por si la ocupa. En caso de que no la haya ocupado, esa sangre se desecha porque era exclusivamente para él, porque se guarda como sangre completa, no se separa como las demás. Cuando va un donador, su sangre se separa en hemoderivados. Se separa el paquete de eritrocitos, se separa el plasma y se separan las plaquetas. Las plaquetas se guardan a cierta temperatura en pues como una incubadora. No, ellas están a temperatura del cuerpo y se están agitando porque están vivas. Ellas duran solo 5 días. El plasma se congela, ese sí dura hasta 1 año. Y la sangre, o sea, los eritrocitos, el paquete que te pasan cuando perdiste sangre, por lo tanto baja tu hemoglobina, ese dura, es lo que te digo, entre 25 y 30 días, ¿sí? Y esos también están a una temperatura, o sea, todo se vigila a su temperatura, ¿sí? En cuanto se ocupan, se trasladan donde los van a poner y tienen un intervalo para ponerlos. Okay. A mí me gustaría saber en qué se utilizan los eritrocitos, en qué se utiliza el plasma y en qué se utilizan las plaquetas. ¿Para qué enfermedades o en qué situaciones? Sí, por ejemplo, el plasma es para volumen, sí, se le da un volumen, tiene anticuerpos, tiene proteínas, se utilizan en varias enfermedades. Por ejemplo, en Guillain-Barré, ¿sí? Ahí utilizan plasma.
Ahorita se está hablando del plasma en el COVID. El plasma para el COVID ahorita tiene que ser un plasma convaleciente de una persona que tuvo COVID. Ajá, que ya generó anticuerpos. Tuvo por la prueba de PCR positiva, salió de la enfermedad y en los siguientes 14 días convalecientes se le hace otra prueba de que ya está negativo, pero tiene los anticuerpos. Está de manera experimental porque España dice, en España el 15 de abril salió un escrito que dice que está en fase experimental, pero se utiliza para los beneficios que pueda ocasionarle al paciente de que no se complique tanto. Solamente se utiliza en los pacientes muy graves. En México se está llevando la investigación por parte del Centro Médico del Salvador Subirán, aquí los traigo, el Instituto Nacional de Cardiología, todos ellos, y estos se basaron en utilizar el plasma porque cuando hubo el ébola lo utilizaron en pacientes que salieron del ébola y con una transfusión fue adecuado y salieron adelante. O sea, no te cura, pero sí los ayuda a salir adelante en la enfermedad. ¿Me repite cómo es el proceso? ¿Del plasma? Es una transfusión de plasma. No, me refiero a lo del coronavirus. Del coronavirus. El paciente tuvo que haber tenido coronavirus y que fue positivo por la prueba de PCR. Tuvo la enfermedad y se está convaleciente dentro de los 14 días. Se le hace la prueba y tiene que dar el PCR ya negativo, de que no está activo, pero le quedaron los anticuerpos y se le aplica a los pacientes que están muy graves, ¿sí? Como una terapia para que puedan salir adelante en los síntomas. Se basaron en hacer esto por lo que pasó con el ébola, que lo ocuparon en el ébola y les dio resultado. Es por eso que ahora lo quieren aplicar en el COVID. Aún así están en fase experimental, pero están viendo riesgo-beneficio. Se está usando y pues a la vez son protocolos de investigación, o sea, con ciertos pacientes, porque ya ve que después tienen que ver las reacciones que puede ver a largo plazo. Entonces no se utiliza así al 100, que para todos no. Solamente se eligen ciertos pacientes por el protocolo que se tiene que hacer. ¿Por qué? ¿En qué consiste que sean ciertos pacientes? Por ejemplo, los que están más graves. Quieren, o sea, para irlos observando si realmente los está ayudando a superarlo. Okay. Sí, porque, por ejemplo, un paciente que tiene el COVID así de manera menos agresiva. Como una gripa, por ejemplo. Sí, no le vas a poner el D1 que estuvo muy mal porque no sabes cómo va a reaccionar su cuerpo. Entonces está en los pacientes más graves. Que sí está ayudando, es lo que están viendo, que por el momento los está ayudando a salir. Lo que va a seguir en la investigación es ver después qué efectos pueda haber. Sí. Pero bueno, pero ya es una esperanza. Exactamente, por lo pronto está ayudándolos a que salgan adelante y se mejoren, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso hasta si dice que son los que están más enfermos, pueden hasta salvarle la vida, bueno, de manera... Sí, así es. Seguimos entonces con... ¿Quiere ver los requisitos del donador o los intervalos de donaciones? Lo que mencionábamos. Entonces, hablábamos de que, ¿qué se utiliza para qué? Las plaquetas para esto, ¿sí? Sí, muy bien. Los eritrocitos, el paquete... El paquete globular, sí, por ejemplo, cuando hay pérdidas grandes de sangre, se utiliza para volver a recuperar el volumen, que la hemoglobina se te baja hasta 5, 4, 6, ¿sí? Entonces hay que recuperarlo porque el paciente se siente mal. Ya ve que los eritrocitos transportan oxígeno en todo el cuerpo, es una de las funciones, los nutrientes, sí. Entonces es necesario que si el paciente está muy bajo de hemoglobina, sí se le dan suplementos de hierro, o sea, se busca por medio de medicamentos para que la médula produzca más eritrocitos, pero cuando no es posible, va a una transfusión de sangre para que lo ayude. En caso de hemorragias, ¿sí? En pérdidas masivas de sangre, es para recuperar al paciente pronto. Las plaquetas es cuando, por ejemplo, en las cirugías de corazón, se utilizan mucho las plaquetas por los sangrados.
Ya ves que las plaquetas ayudan en la coagulación de la sangre, a sanar las heridas, sí, tienen un papel muy importante para la coagulación y evitar la pérdida de sangre, ¿sí? Tiene factores igual que el plasma también tiene factores de coagulación, tiene anticuerpos, tiene albúmina, sí, tiene muchas propiedades el plasma, que también se utiliza para en caso de choques hipovolémicos, sí, es importante el plasma. También ¿Y la hemoglobina? la hemoglobina está en los eritrocitos, Okay. en el paquete de eritrocitos, ¿sí? Yo tengo una duda. Uh-huh. Yo tengo una duda. Cuando se hace una transfusión, y perdone, pero realmente desconozco el tema, Sí. y creo que muchos de los que nos están viendo quizás también, y quizás, claro, otros lo saben perfectamente, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de aprender, ¿no? Sí. Cuando se hace una transfusión, ¿se transfunde toda la sangre o ya es lo que separaron con anterioridad o dependiendo del caso? No, es lo que separamos con anterioridad. Por ejemplo, una transfusión cuando es el paquetito es el puro paquete de eritrocitos, ¿sí? Solamente en el caso de la autodonación entra su sangre completa para la persona, no se separa, se deja completa porque es de ella, ¿sí? Pero cuando tú recibes sangre, nada más recibes el paquete de eritrocitos. De hecho, se hace un control de calidad en los hemoderivados. Los eritrocitos no deben de llevar glóbulos blancos. De hecho, hasta cuando te lo ponen lleva un filtrito por los pocos que se hayan pasado al estar separando los hemoderivados, porque puede ocasionarle fiebre al paciente. Él de sus glóbulos, si tiene una infección o él ya está bien, él lo que ocupa es hemoglobina, no ocupa los glóbulos, ¿sí? Ok, ahora glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿los puede describir? Los glóbulos blancos, bueno, esos son los que son nuestras defensas, ¿sí? Ellos se elevan en el caso de infecciones, en sepsis, o se bajan, o sea, cuando son bacterianas, o bajan en el caso de enfermedades virales. Es ahí donde médicos diferencian cuando el paciente trae bacteriano o viral. Como en el caso del dengue, ya sabes que se bajan los glóbulos y se bajan las plaquetas, ¿verdad? Es porque es un virus. Cuando hay una hepatitis también se bajan los glóbulos. Las enfermedades virales los glóbulos bajan. Las enfermedades bacterianas los glóbulos suben. Y los glóbulos causan temperatura cuando van subiendo. Sí, porque es importante la temperatura. A veces andamos bajando la temperatura. Sí, hay que cuidarla, hay que controlarla, pero también es necesaria porque ellos la ocupan para reproducirse y atacar las bacterias. Los glóbulos blancos, los linfocitos T. ¿Se llaman los soldaditos blancos? Sí, se elevan las temperaturas porque ellos empiezan a reproducirse para atacar a las bacterias. Y ocupan un poco de más temperatura. Sí, hay que controlarla, por ejemplo, también en los niños que no llegue a que les dé convulsiones, ¿verdad? También, porque también es malo que suba tanto. Pero si está en un rango aceptable, es mejor controlarla solo con medios físicos, porque el organismo lo necesita para atacar las bacterias. ¿Cómo con medios físicos? Con compresas o un baño, metérselos a un baño de tina, un baño en la regadera. Es mejor bajarla así. Que con analgésicos. Sí, es mejor. Porque es que el organismo está luchando con una enfermedad y lo necesita. Y es mejor atacar por medios naturales, porque cuando entra un antibiótico no es selectivo, el antibiótico entra y mata todo parejo, también tus glóbulos. Y los eritrocitos, pues son los blancos son los que te digo. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, ellos son los encargados de llevarnos las proteínas, el intercambio de oxígeno. Sí, la hemoglobina es una proteína. Ahí se lleva a cabo un proceso para oxigenar. Ya ves que
va el oxígeno, luego recogen el dióxido de carbono, llega, pasa a pulmones, corazón y viene el intercambio de gases y es muy importante. Por eso es muy importante que estemos bien en nuestros niveles de hemoglobina. Una persona que pierde mucha sangre, si te fijas, empieza a debilitarse mucho. Pues una baja de hemoglobina le ocasiona también una baja de oxígeno, o sea, pocos eritrocitos, tu sangre, o sea, todo tu organismo se descompensa. Entonces, también es importante mantener tus niveles cuando hay personas que tienen pérdidas de sangre. A veces no saben, pérdidas masivas. O ¿qué es eso? cuando hay personas que han ido con hemoglobinas bajas, por ejemplo, las que tienen miomas, tienen sangrados frecuentes y todo eso, entonces bajan sus niveles de hemoglobina, se sienten débiles, les faltan sus glóbulos. Aunque también los fumadores, por ejemplo, ellos es al contrario, la sangre se hemoconcentra. Cuando la sangre se hemoconcentra también se sienten mal, les falta el aire, no pueden respirar y a ellos hay que hacerles una sangría que se llama, se les extrae una bolsa de sangre para bajarles el volumen, pero esa sangre no se puede utilizar para donar ni nada. Esa sangre se desecha porque esos eritrocitos no sirven para donar, se embolizan, se revientan. Pero es porque no hay un intercambio correcto en los pulmones de la sangre, porque fuman. Los fumadores es uno de sus problemas que tienen, la hemoconcentración. También por eso hay un índice, sí, por así decirlo, en los valores de hemoglobina y hematocrito, porque también si está hemoconcentrado esa sangre no sirve para donar, esos eritrocitos se revientan fácil. Sí. No, pues, realmente muy interesante porque son cosas que uno cuando va uno a un hospital, por ejemplo, si tiene un familiar o incluso uno mismo que ha estado en algún hospital quizás, ve simplemente la bolsita ahí y bueno, de repente uno no se puede imaginar cuando no tiene conocimiento si es solamente los eritrocitos, si son las plaquetas, si es la hemoglobina y ahora nos damos cuenta de que efectivamente, o el plasma, exactamente, efectivamente lo que se está transfundiendo pues es solamente una de las partes de la sangre. Sí. Uno pudiera pensar que es la sangre completa y no, entonces como bien lo dijo usted, cuando uno dona sangre no nada más dona como quien dice una cosa, vamos a ponerlo de una manera sencilla, sino que dona tres Sí. o más. Pues de esas tres, a veces del plasma también se separan unos que llamamos críos, que tiene un factor, el 8, factor 9, que sirve para los pacientes que tienen hemofilia. ¿Sí? A ver, platíquenos. Esa es otra separación que se hace de algunos plasmas. Por ejemplo, decimos, bueno, ya tenemos muchos plasmas ahorita en el refrigerador, pero no hay críos en el caso de que llegue un paciente con hemofilia, porque cuando llegan es un factor, es el que tiene los factores para que les falta a los pacientes que tienen hemofilia, ¿sí? Entonces es un factor de la coagulación, ¿sí? Se separa del plasma congelado, se congela y después después de congelado se vuelve a sacar y se deja como tipo frappé y de ahí se hace otra separación, o sea, son procedimientos técnicos que se llevan a cabo en un banco y ese ya queda un volumen más pequeño, pero es exclusivamente esos factores los que se separan a cierta temperatura, o sea, son procedimientos técnicos que se hacen en un banco y se guardan aparte del plasma, ¿sí? Llega un paciente con hemofilia y se los lleva, o sea, se los pones todos los que hay, ¿sí? A veces llegan con más fuerte, a veces se controlan con menos, con más, entonces también salvan a un paciente hemofílico. Sí, o sea, la sangre tiene muchos usos terapéuticos,
¿sí? Para muchas situaciones. Entonces pueden ayudar de mucha manera, o sea, su sangre no se va a desperdiciar. Ayudan a unos o a otros de una manera o de otra. Las plaquetas también son importantes porque esas, como duran muy poquito, sí hay que estarlas reponiendo para en caso de la cirugía de corazón o pacientes que reciben quimioterapia. Hay pacientes que a veces necesitan aplicar plaquetas, eso ya es cuestión ya de su médico, pues ya es a nivel médico en que las van a utilizar. ¿Púrpura? Sí, púrpura trombocitopénica. La púrpura trombocitopénica es una baja de plaquetas. En ella cualquier golpecito te ocasiona muchos moretes. Hay un problema en el vaso, ¿sí? Se tiene que, ahí ya entra un hematólogo, un internista y ellos son los que ya valoran lo que se va a hacer. Las plaquetas les funcionan para evitar las hemorragias en caso de que tengan pérdidas constantes. Pero los médicos también utilizan otro tipo de medicamentos para ayudarlos. O sea, se les hacen exámenes, o sea, hay otras opciones antes de la sangre. Más bien yo pienso que ahí la utilizan, pero cuando están a nivel hospitalizado, no así nada más como terapia, no. Tienen su tratamiento. Porque también estar transfundiendo, poniendo sangres también constantemente, pues no, tampoco, porque es lo que te digo, cuando son pacientes que transfunden, comienzan a formar anticuerpos. Porque por más que tú cuides una sangre, también va a traer anticuerpos de la otra persona. Entonces, es muy controlada también la transfusión de un paciente. Como en el caso de los que tienen hemodiálisis constantes. Ah, sí. Los de hemodiálisis, sí. Los pacientes de hemodiálisis sí necesitan estarse transfundiendo porque ya ves que se intoxican su sangre y hay que hacer intercambios, ¿verdad? Ellos, te digo, también todo controlado con un nefrólogo, con todo eso. Preguntan que si hay sustitutos para la sangre, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, a ver, sí hay sustitutos para la sangre. Se les llama, no recuerdo bien el nombre, pero es para volumen. Esos sustitutos de sangre, es como decirlo, del plasma se sabe todo lo que tiene, que sea albúmina, que sí, todo esto. Lo hacen de manera sintética, ¿sí? Ahí te voy a entrar quiénes son los que han hecho muchos estudios para sustituir la sangre y no usar la sangre, son testigos de Jehová. Ellos no admiten que les ponga sangre, ningún derivado, ¿sí? Y esas personas son las que se han dedicado a estudiar y a elaborar sustitutos de la sangre. Son muy caros y los tienen, o sea, los hematólogos son los que saben cuáles hay que usar, cuándo y a qué pacientes, ¿sí? Pero son de manera sintética, ¿sí? Sí los hay. Y eso te digo, los estudios los han hecho precisamente personas que son testigos de Jehová. Sí. Ellos no admiten nada. Qué interesante, sí es cierto. Yo no recordaba ese punto y sí es cierto, existen algunas personas, cada quien tiene sus creencias religiosas y la verdad muy respetables. Aquí somos muy abiertos en ese sentido y bueno, solamente lo estamos dando como contexto porque efectivamente eso es una realidad. Pero sí es cierto, entonces realmente ellos no aceptan una donación de sangre, una transfusión, y entonces lo que tienen que hacer es justamente utilizar un sustituto. Pero ya lo menciona usted que son muy caros, entonces... Es que ellos sí, son caros, pero sí ayudan, o sea, sí, ¿cómo le diré? Es que ellos están viendo como pensar, es que a veces por la sangre aparte de que no se los permite su religión, la sangre que me vas a transfundir, tú me dices que es segura, pero puede estar en un periodo de ventana y no sé qué reacción me puede hacer. Entonces son seguros, o sea, incluso hay personas que no son testigos y también prefieren un sustituto, ¿sí? Pero sí los hay. Derivado de esto. Entonces,
son muchos los beneficios que tiene una persona que dona sangre, pero ahora me voy a ir al otro lado. No, si yo soy donador de sangre, pero sé que puedo tener una enfermedad por mi vida, por ejemplo, estoy hablando de una persona que quizás ha tenido varias relaciones de pareja o múltiples, ¿no? Por decirlo de otra manera, y, eh, y sabe que en un momento dado quizás su sangre podría estar contagiada. Hay personas que a lo mejor saben o no saben si tienen alguna otra enfermedad como hepatitis, etcétera, etcétera. O sea, uno también debe de ser consciente de que de la vida que lleva, por así decirlo, para saber si estoy en condiciones o no de donar sangre. ¿Cómo puedo saber yo como persona común y corriente que puedo donar sangre? ¿En qué me debo de fijar? Además de los 50 kilos que debo de tener más, más de 50 kilos, que eso es muy fácil de saber. Pero usted me puede ver a mí, puede decirme, no, tú pesas 45, o no, tú pesas 70, tú puedes o no puedes. Exacto, eso es visible. Pero usted a mí no me conoce. Yo llego al banco de sangre, llego ahí a su laboratorio y mi vida usted no la conoce. Entonces, yo como ciudadano común y corriente, ¿qué debo de tomar en cuenta para saber si puedo o no donar sangre? Ahí va. Cuando llegas al banco de sangre, está el médico, ¿sí? El médico te va a valorar y te va a decir desde un principio, toda tu información es confidencial, nadie va a saber. Y te empieza a hacer una serie de preguntas. Y preguntas muy fuertes, preguntas muy serias, tus parejas, tus costumbres, si eres bi, si no, todo eso. Son preguntas muy profundas y tú debes de tener la sinceridad y la conciencia, porque tu sangre se va a transfundir a tu familiar o a la persona a la que tú se la vas a dar. O si no le toca a tu familiar, no sabes si tu sangre le puede tocar a un niño, a un bebé, ¿sí? O a otra persona que la ocupa, ¿sí? Tú debes de tener la conciencia de contestar la verdad y la seguridad de que nadie va a saber lo que tú contestas. Eso es completamente confidencial. Nadie va a saber lo que tú dijiste ahí al médico. ¿Qué preguntas vienen para poner unos ejemplos? Eso precisamente, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Te van a preguntar si has tenido relaciones, en el caso de una mujer, si no solo con hombres, o a los hombres, si también con otros hombres, ¿sí? O sea, también te preguntan si te has drogado. También se ve lo de los tatuajes, los piercings, ¿sí? Todos, o sea, son muchas preguntas de todo. Excelente el cuestionario. Y si yo traigo tatuajes, ¿puedo ser donadora o no? Con los tatuajes tiene que haber pasado un año, igual los piercings, ¿sí? Tiene que haber pasado un año y te van a hacer de todas maneras tu examen para saber si esa sangre se va a liberar o no, ¿sí? Porque hay periodos de ventana en la hepatitis y en el VIH de meses o años a veces, ¿verdad? Pero de tu tatuaje ahorita se está admitiendo que mínimo tengas 12 meses de haberte tatuado, ¿sí? Sí. Periodos de ventana quiere decir que el resultado te puede salir negativo, pero ahí se está incubando la enfermedad. Ese es un periodo de ventana. ¿Sí? Bueno, ya quedó respondida la pregunta que hizo Alma Flores sobre los sustitutos, que sí hay sustitutos de sangre, ¿no? Dice, ¿se puede donar medicamento si se está tomando, no, perdón, ¿se puede donar sangre si se está tomando algún medicamento o se ha tenido alguna enfermedad? Esto lo pregunta Ernesto Gómez. No pueden donar los hipertensos, los diabéticos, los que sí, no pueden donar. Además de que siempre estás tomando medicamentos, si padeciste hepatitis, si padeciste sífilis, enfermedades crónicas, los que tienen artritis, lupus, enfermedades autoinmunes, los que tuvieron cáncer, ¿por qué? Porque tienen medicamentos como el tamoxifeno, meloxicam, fenilbutazona, acemetacina, diclofenaco,
ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, o sea, todos esos medicamentos. Tú a veces tomas aspirinas, porque esas ya ves que son para, causan hemorragias cuando las tomas constantemente, te alteran los factores de coagulación. Pero hay medicamentos que puedes suspenderlos días antes de donar, 36 o 48 horas antes de donar, como la aspirina, el ibuprofeno, el ketorolaco, los que toma uno más de manera común para el dolor de cabeza y eso. Pero los medicamentos como el meloxicam, tamoxifeno, los que son más fuertes para enfermedades autoinmunes, enfermedades de artritis o cáncer, pues no. Esos hasta tiene que pasar un año de que no los has tomado o más, porque quedan residuos en la sangre, ¿sí? Y no es correcto que los dones. Además de que la persona que va a recibir la sangre es una persona que tuvo una cirugía, una enfermedad fuerte y todo está bajo de defensas y no sabes qué reacciones pueda tener. Todas esas preguntas te las hacen antes de donar. Con el médico que pasas, empieza a preguntar qué medicamentos estás tomando y todo eso. Hay un medicamento para el acné que también no te permite donar, que es muy fuerte. Sí, uno que es muy fuerte, sí. Y no puedes donar si lo estás tomando. O debes de haber dejado 48 horas o 72 horas de tomarlo antes de donar. Eso ya te lo va a indicar el médico que te hace la entrevista. Es por eso que te digo que el donador sale, pero si bien, que de lo que hasta lo que no se acuerda le va a salir ahí, como una buena confesión, y él se va a dar cuenta lo que realmente tiene también, o sea, es una consulta bien a fondo. Y también pues el que lo va a recibir sabe que la persona pues si tuvo conciencia contestó todo con verdad. Por eso es una responsabilidad social y moral el donar. Realmente interesante, sí, definitivamente ese cuestionario es muy importante para saber en qué condiciones está llegando el paciente, el donador, perdón, el donador para saber en qué condiciones está. Sí, muy interesante. Dice la señora Sandra López, ¿por qué las mamás que tienen sangre negativo al tener al bebé le deben poner una inyección especial? La vacuna. Mira, ese en mi caso, hasta en mi familia, mis niños son RH negativo. Cuando tu pareja es RH positivo, el bebé puede puede ser RH positivo tu bebé y va a dejar los anticuerpos allí contigo, ¿sí? En un siguiente embarazo puede haber abortos porque lo rechaza. Tú eres RH negativo, ¿sí? Tu bebé fue RH positivo, pues le van a hacer el bebé. Pero puede haber riesgos para los siguientes bebés. El Rogan se llama la vacuna. Esa vacuna te la ponen para inmunizar, ¿sí? Para que los siguientes embarazos no tengas problemas, en caso de que tu pareja sea RH negativo. Si tú eres RH negativo y tu bebé fue RH negativo, no hay ningún problema. Por eso le hacen el tipo de sangre al bebé al nacer. Del cordón umbilical se toma la sangre y le hacen el RH. Si tu bebé fue RH positivo, te ponen el Rogan, si no, no es necesario. Sí, pero es para evitar problemas posteriores en los siguientes embarazos. O si el bebé se logra, pues luego se ponen bien amarillitos por los rechazos que hay. Sí, eso es otra cosa. Amalia García, ¿los grupos sanguíneos son diferentes entre los grupos étnicos? No, eso no tiene que ver. ¿No? Sí, es universal. Sí, eso no. Posiblemente una etnia, por así decirlo, sea que haya mucho más A o más B o sea más O, pero eso no, pues es como independiente, ¿no? O puede haber una comunidad en que todos sean O, pero es que así fue su Consuelo González, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede donar sangre? De los 18 a los 65. Se puede donar sangre. Siempre y cuando tu hemoglobina y tu hematocrito estén bien y tu peso también sea mayor de 50 kilos. Yo vi que te preguntan el chat, ¿verdad? Vamos para allá. Carlos Rodríguez Valdés, saludos a Margarita, Maguito. Usted. Bueno, las dos somos Margaritas.
saludos a Maguito. Ay, gracias. Eso Ah, ya es para el doctor usted. Valdés. Pues ya está bien, Mi entonces compañero. envíele saludos. Saludos, doctor. La química, déjeme leer. Sí. Ok, está bien. Voy a leer otro que está aquí. Dice, ¿cómo funciona el proceso de donación? Pues ya un poquito hemos hablado de eso. ¿Qué tengo que hacer después de donar sangre? Pregunta Lourdes Muy bien, Ramos. aquí lo tengo. Después de donar sangre, tienes que tener una ingesta abundante de líquidos, no fumar 1 hora después de donar, no bebidas alcohólicas durante ese día, no realizar ejercicios intensos, no conducir trayectos largos. Eso es lo que tienes que hacer. Porque tiene de alguna manera Sí, un poco sí, de porque hay debilidad. en lo que compensa su organismo la pérdida que ¿En se cuánto hizo, que fue tiempo lo pequeña. compensa, por cierto? En cuanto tú estás donando, tu médula está empezando a trabajar en producir glóbulos nuevos. Así Sí. de rápido. Sí, es rápido, aunque no puedes hacer donaciones seguidas. Por ejemplo, ¿Cada cuánto es recomendable? ahí va. Tú puedes donar sangre. Aquí lo tengo. A los 3 meses. ¿3 meses? Sí, 3 meses sangre total. Una plaquetoféresis la puedes hacer a las 48 horas. Plaquetoféresis es cuando te sacan nada Solo más las plaquetas. plaquetas. Pero no más de dos veces en una semana. Las plaquetas, esas como nada más te extraen las plaquetas y te están regresando tu sangre, esas sí se puede hacer más seguido, ¿sí? Pero la sangre tienen que pasar 3 meses para que puedas volver a donar. Ok. 3 meses. Le envía saludos Daniela García. Ay, mi hija. Moni. Mi hija. Mire qué bien. Moni, ¿así le dicen? Sí. Sí, ok. Voy a hacer otra pregunta de Bernardo Balbuena. ¿Qué es aféresis? ¿Qué es el aféresis? Que sí lo ha comentado Sí. ya. La féresis es un equipo donde la persona se va a sentar, te van a poner su agujita y el equipo va a extraer la sangre. En el caso de que se ocupen las plaquetas, el equipo automáticamente va a centrifugar la sangre, va a separar las plaquetas y a la persona le va a regresar su sangre. ¿Sí? Ese es una féresis. Es un equipo especial. En esa se cosechan más plaquetas, la cantidad que se necesita para una cirugía más grande, ¿sí? Se le llama cosechar plaquetas. Pero para esto primero al donador se le va a hacer un estudio en que sus plaquetas sean mayor de 150,000, ¿sí? No, o sea, también tiene que tener una preparación y no haber tomado aspirinas ni ningún anticoagulante, porque va a donar sus plaquetas. También se reponen rápido, y su sangre regresa, o sea, y sus plaquetas se van a recuperar pronto, o sea, también su organismo empieza inmediatamente a trabajar y sus plaquetas empiezan a recuperar. O sea, el organismo en cuanto empieza a haber una pérdida, empieza a trabajar, ¿sí? Excelente. Sí. Mira, está llegando otra también, dice Claudia Pérez, mis respetos para Maguito, es una persona que domina completamente el tema. Felicidades. Ay, gracias. Mire qué bien, tenemos varios mensajes inbox y me da gusto de sus compañeros, cosa que reconocen sí. su labor y eso me da mucho gusto, ¿no? Gracias. Dice Carlos González, ¿puedo contraer el VIH al donar sangre? ¿Al donarla? No, claro que no. Por donación no lo va a contraer, claro que no. Es que justamente por eso quise leerla y es importante porque la gente tiene miedo tiene desconocimiento del tema y cree que puede, lejos de ayudar, perjudicarle a la salud de él. Hablo del donador. Sí, por eso le dijimos que la donación no compromete su salud física ni mental, ¿sí? O sea, no le compromete. Sí, es un mito, pero lo que tiene que ver es que es más que él va a dar mucho y va a ayudar mucho, yo digo. Ok.
Aquí preguntan ya de manera puntual, Hilda Gómez, ¿qué análisis se realizan para asegurarse de que mi sangre es segura para distribuirla a los pacientes? Bueno, primero, antes de que vas a donar, te van a checar tu hemoglobina, que tus glóbulos blancos no estén elevados, de que hayas tenido infección días antes o tengas una infección activa y no te has dado cuenta, ¿sí? Se checan tus niveles de glóbulos. Una vez que te extraen la sangre, se les va a hacer, si tienes brucela, anticuerpos irregulares, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, VIH y Chagas. Se hace Chagas porque Jalisco es una zona Chagas, entonces se hace el Chagas también. Hay personas que no sabían que lo tenían y entonces se les manda a llamar y su sangre no se utiliza. ¿Qué es el mal de Chagas? El mal de Chagas, ese lo ocasiona una chinche llamada chinche besucona. Ella te pica y defeca, entra a la sangre y te ocasiona problemas del corazón. Te puedes morir. Se murió, tenía Chagas. Rápido. Sí, sí, es un parásito en la sangre, ¿sí? Ahí en la Secretaría de Salud, en la estatal, tienen un área Chagas donde se estudia todo lo de Chagas. La zona del sur de Jalisco es zona Chagas, Zacualco es una de ellas, y sí, hay esa enfermedad aquí. Y cuando tú vas a donar, te hacen ese estudio y hay personas, me llegó a tocar que había personas que no sabían que lo tenían. Y se les da tratamiento, o sea, tratamiento y salen adelante. Pero es por eso de la chinche. Y más que entra porque te pica y tú te rascas, entra. Okay. Dice, además de los análisis, ¿qué ocurre si dono sangre y después me doy cuenta de que no debería haberla donado porque podría haber estado expuesto al VIH o a otras enfermedades? Pues usted ya lo contactó, ya lo contestó, ya le hicieron las preguntas y además le hicieron los estudios y ahí es donde se van a dar cuenta. Entonces seguimos diciendo que la sangre que se dona es sangre segura, en ese sentido. Es la misma pregunta casi, si mis análisis son VIH positivos, ¿se me informará del resultado? Bueno, claro, sí, usted lo mencionó. Que ahí pacientes, mismo, sí, porque se les dice, vienes por tus resultados en 3 días y las personas van con su ticket que se les da y se les entregan todos los exámenes que se les hicieron, se le entrega a la persona que se le hizo, porque te digo, es confidencial, se le entrega únicamente. Bueno, cuando están negativos, si va un familiar, se lo dan. Cuando están positivos, no se le entrega a nadie. Se le habla exclusivamente a la persona para que ella vaya. Ella sabe si lo comunica o no a su familia. Es algo muy personal, muy confidencial. Esa es la seguridad que deben tener. ¿Cuánto dura una donación de sangre? Hay que hablar de tiempo. Esto también es importante. Cuando usted va a donar sangre, realmente no se va a tardar mucho. ¿Cuánto se tarda uno? A ver, platíquenos. No se tarda. Bueno, se tarda en entrar, ¿verdad? Porque pasan por grupos de pacientes, pero una vez que se sienta, no dura ni 20 minutos, o sea, todo depende de su flujo de sangre. Pero en realidad no duran mucho, es rápido, una vez que entró, es rápido. Aproximadamente 15 minutos. Unos 20 minutos. Hay quien tarda un poquito más, hay quien la llena rapidísimo. ¿En qué consiste? Pues en su presión, en su estado de ánimo, en cómo van, si van todos tensos y eso lo hace más lento, si van tranquilos, si van relajados. Si van tranquilos y relajados, todo es rápido. Es mejor que vayan tranquilos y relajados, exactamente. Sí. Okay. No se pues realmente ya se nos terminó el tiempo, se pasó volando, muy interesante. La verdad, yo desconocía muchas de las cosas que mucha de la información que usted nos brindó. Esperemos tenerla nuevamente aquí en el programa de Ya Supiste del ISSSTE, porque estuvo muy interesante la charla y sobre todo que nos dio mucha información que yo hablo por mí, yo desconocía y que, insisto, nosotros nada más vamos a un hospital y vemos de repente colgando la bolsa de sangre, pero a veces desconocemos que efectivamente ahí a lo mejor solamente habrá plaquetas, a lo mejor solamente hemoglobina o plasma, ¿no? Y uno ve ahí rojo y dice es sangre y es completa, ¿no? Es lo que uno se imagina. Recalcar entonces y destacar
que es importante que vayamos a donar sangre porque de eso depende la vida de una persona, sea familiar o no, cualquier vida es importante. Desafortunadamente, creo no hay mucha conciencia sobre la donación de sangre y con esto me gustaría despedirme con usted. Si nos pudiera hablar de qué tanta gente tiene la conciencia de ir a donar sangre o no, y si regularmente es gente que va de manera voluntaria o solamente porque tiene un paciente y tiene que pagar la bolsa de sangre. Lo que yo me di cuenta del tiempo de que estuve en banco de sangre, lo que yo me di cuenta fue que altruismo es muy poco. En realidad por altruismo casi no hay donación. Las personas que donan es porque su familiar va a tener una cirugía o porque se las pidió trabajo social. Solamente así van. De otra manera, no, tristemente no es algo que en nuestro país sea muy promovido. Sería muy bueno porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar tú o un familiar tuyo. Sí sería bueno que si tú te sientes bien, si tú sabes que no tomas tantos medicamentos o que eres una persona que puede donar, sería muy bueno que por altruismo, porque donas vida, das vida para otros y el dar te da, es una satisfacción muy bonita, ¿verdad? Si tú sabes que tienes unas condiciones para ser donador, pues sería muy bueno pues que se donara de manera altruista, no nada más cuando te lo piden. Entonces, nos vamos con esto, hacemos un exhorto a la población para hacer una donación de sangre de manera altruista y no solamente porque están requiriendo para la operación de un familiar o de alguien conocido, ¿no? Y vamos a platicar entonces ya, si nos puede decir por último, ¿a dónde tengo que acudir yo para donar sangre? ¿A qué horas tengo que llegar? Y los datos así bueno, generales. tú puedes ir al banco de sangre y decir que quieres donar de manera altruista. En cualquier banco de sangre te van a aceptar y ya te van a decir, te van a entregar un folleto con los requisitos de tu alimentación, de que si estás tomando medicamentos, para que tú lo leas y te informes. Y ya te dicen a qué hora puedes acudir para tomar tu ficha y esperar y pases a donar. Regularmente, ¿a qué hora es la donación o a qué hora tiene uno que estar ahí? Bueno, por ejemplo, en el Valentín llegaban muy temprano y es una fila la que se hace y te entregan cierto número de fichas, ¿sí? Y son las personas que entran a donar. Hay personas que llegan desde las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque la donación empieza temprano, sí, de 6 a 8 horas de ayuno, no más, porque luego también se les baja mucho su azúcar, ¿sí? Y se les, como van un día antes a preguntar, pues se les da el folleto de las condiciones en que deben de ir. Y tomar muchos líquidos un día antes, bien hidratados. Sí, así es. Entonces, pueden ir y ellos le van a decir, ay, vas a donar de manera altruista a tal hora, 20, se te entrega una ficha y con mucho gusto. Yo creo que no hay ningún banco que no te acepte una donación altruista, ¿verdad? Yo pienso eso. Pues gracias. Entonces, Gloria Pérez menciona que dice muchas gracias por las pláticas informativas, está agradeciendo esa plática y dice que ha sido de mucho conocimiento. Ya, ok. Bueno, también quiero destacar que la química Margarita trabajó 3 años en el banco de sangre, también en el Valentín Gómez Farías, actualmente está en la clínica de especialidades del ISSSTE y pues realmente la información que nos ha dado es muy importante, destacar nuevamente la importancia de donar sangre de manera altruista para que salvemos vidas. Dona sangre, dona vida, ¿no? Muchas gracias, gracias por acompañarnos a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en su programa Ya Supiste del ISSSTE. Muchas gracias y muy amable. Gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias.